La maldición que cayó sobre Sarnath por H. P. Lovecraft. En la tierra de Mnar existe un extenso lago de aguas quietas, al que no llega ningún río ni de donde fluye corriente alguna. En sus orillas, hace ya 1000 años, se alzaba una ciudad poderosa llamada Sarnath, pero hoy, ningún rastro queda de ella. Se cuenta que, en una época tan antigua que apenas si puede imaginarse, cuando el mundo era aún joven y los hombres de Sarnath no habían puesto pie en Mnar, ya existía una ciudad a la orilla de aquel lago, Aivi, construida en piedra gris. Era tan antigua como el mismo lago y estaba habitada por criaturas cuya apariencia resultaba desagradable a la vista. Eran seres extraños, de formas torcidas, como si pertenecieran a un mundo apenas comenzado, modelado de manera burda y sin terminar. En los cilindros de arcilla de Cadateron se relata que los habitantes de Aivi eran verdes, igual que el lago y las brumas que surgen de él. Tenían ojos grandes, labios gruesos y blandos, orejas inusuales, y eran incapaces de hablar. También se narra que llegaron desde la luna, descendiendo una noche en una espesa niebla, junto con la ciudad de Aivi y el lago sereno, todo hecho de la misma piedra gris. Lo cierto es que rendían culto a una figura tallada en piedra verde marina, una representación de Bokrug, el gran reptil acuático, ante quien bailaban horrendas danzas cada vez que la luna se mostraba en cuarto creciente. Según un papiro de Ilarnek, un día descubrieron el fuego y desde entonces encendían hogueras en sus rituales nocturnos. Poco más se sabe de ellos, pues su existencia pertenece a un pasado remoto, y el hombre, siendo una criatura reciente, apenas conserva memoria de los tiempos más antiguos. Tras incontables edades, los humanos llegaron finalmente a la región de Mnar. Eran pastores de piel oscura, que trajeron consigo sus rebaños y fundaron las ciudades de Traa, Ilarnek y Cadateron a orillas del serpenteante río Ai. Algunas tribus, más audaces que otras, se aventuraron hasta el lago y construyeron Sarnath en un lugar rico en metales preciosos. Muy cerca de Aivi, la ciudad gris, colocaron las primeras piedras de su asentamiento. Y cuando vieron por primera vez a los habitantes de Aivi, se llenaron de asombro. Pero con el asombro vino también el rechazo, pues aquellas criaturas, según ellos, no debían compartir el mundo con los hombres, especialmente al caer la noche. Las figuras esculpidas en los antiguos monolitos de Aivi también les resultaban perturbadoras, ya que nadie sabía cómo podían existir desde antes de que el ser humano apareciera, salvo que Mnar fuera una región aislada, apartada tanto del mundo físico como del de los sueños. A medida que pasaba el tiempo y los hombres de Sarnath conocían mejor a los habitantes de Aivi, su desdén crecía. Descubrieron que aquellos seres eran frágiles y que sus cuerpos cedían con facilidad ante la piedra y la flecha. Fue así como, un día, los jóvenes guerreros, armados con hondas, lanzas y arcos, marcharon hacia Aivi y acabaron con todos sus habitantes. Lanzaron sus cuerpos al lago, usando largas lanzas para no tocarlos directamente. También derribaron los monolitos esculpidos, que les resultaban tan repulsivos como fascinantes, y los arrojaron igualmente al lago. Antes de hacerlo, no pudieron evitar preguntarse cuánto trabajo habría costado traer aquellas piedras desde tierras lejanas, pues ninguna roca parecida podía encontrarse ni en Mnar ni en las regiones vecinas. Así fue como la antiquísima ciudad de Aivi desapareció por completo, quedando solo una cosa de ella: el ídolo tallado en piedra de color verde mar, figura de Bokrug, el reptil acuático. Este fue llevado a Sarnath por los jóvenes guerreros, como prueba de su victoria sobre los antiguos moradores y de su dominio sobre toda la región de Mnar. Pero en la noche que siguió a su colocación en el templo, algo espantoso ocurrió. Luces extrañas y danzantes se vieron sobre el lago, y al amanecer se descubrió que el ídolo había desaparecido. El sumo sacerdote, Taranis, fue hallado sin vida, con el rostro marcado por un terror indescriptible. Antes de morir, con mano temblorosa, alcanzó a trazar sobre el altar de crisolita un símbolo, el signo de la maldición. Tras la muerte de Taranis, muchos sumos sacerdotes se sucedieron en Sarnath, pero jamás volvió a saberse del ídolo perdido. Pasaron las generaciones, y Sarnath creció y prosperó hasta volverse una ciudad opulenta. Con el tiempo, todos olvidaron el signo maldito del altar, salvo algunos ancianos y los guardianes del templo. Sarnath floreció como centro de comercio y poder. Una ruta de caravanas la conectaba con Ilarnek,
y de sus minas salían metales preciosos que eran cambiados por otras riquezas. Ornamentos, ropajes finos, gemas, herramientas para los artesanos, libros valiosos y toda clase de tesoros provenientes de los pueblos que habitaban a lo largo del sinuoso río ahí y más allá. Con el paso del tiempo, Sarnath se volvió fuerte, sabia y hermosa. Sus ejércitos sometieron a las ciudades vecinas, y reyes poderosos se sentaron en su trono, gobernando no solo Mnar, sino también muchas tierras lejanas. Sarnath llegó a ser celebrada como una de las grandes maravillas del mundo, orgullo de los hombres. Sus murallas eran de mármol blanco extraído de canteras del desierto, con una altura de 300 codos y un grosor de 75, permitiendo que 2 carros circularan lado a lado por su parte superior. Estas murallas se extendían a lo largo de 500 estadios y encerraban toda la ciudad, salvo en el lado que daba al lago, donde un malecón de piedra gris contenía las raras olas que, una vez al año, golpeaban con fuerza durante el aniversario de la caída de Airi. La ciudad contaba con 50 calles que se extendían desde el lago hasta las puertas de las caravanas, y otras 50 cruzaban en ángulo recto. Las vías principales estaban revestidas de ónice, mientras que las destinadas al paso de bestias como caballos, camellos y elefantes estaban hechas de losas de granito. Las puertas, tantas como calles llevaban hasta las murallas, eran de bronce, y estaban flanqueadas por estatuas de leones y elefantes tallados en una piedra cuyo origen se ha perdido en la historia. Las casas de Sarnath eran construidas con ladrillos vidriados y bloques de calcedonia. Cada una poseía su jardín cerrado por muros y un estanque de aguas claras. Su arquitectura era única, sin comparación en el mundo. Los viajeros que venían de Traa y Larnek o Cadateron quedaban maravillados ante las brillantes cúpulas que coronaban aquellas extrañas moradas. Aún más impresionantes que las casas eran los palacios, los templos y los jardines construidos por Sokar, un rey de épocas antiguas. Se contaban por muchos los palacios, y el último de ellos superaba en tamaño y magnificencia a cualquiera que pudiera encontrarse en Traa y Larnek o Cadateron. Sus techos eran tan altos que algunos visitantes creían encontrarse bajo el firmamento mismo. Pero cuando las lámparas de aceite de Doter iluminaban las estancias, las paredes revelaban enormes frescos donde desfilaban reyes y ejércitos de tal esplendor que quien los veía sentía tanto admiración como temor. Los palacios estaban sostenidos por columnas de mármol jaspeado, todas talladas con relieves de una belleza sin igual, y muchos de sus pisos eran auténticas obras de arte. Mosaicos de piedras preciosas como berilio, lapislázuli, sardónice y carbunclo, dispuestas de tal manera que al caminar sobre ellos uno tenía la impresión de pisar jardines floridos. Fuentes perfumadas brotaban en chorros delicados desde mecanismos ingeniosamente diseñados. Por encima de todo esto, se alzaba el palacio de los reyes de Mnar y sus dominios. El trono reposaba sobre 2 leones forjados en oro puro y se alzaba a tal altura que se accedía a él por una gran escalinata. El asiento mismo era una sola pieza tallada en marfil, y no queda en el mundo memoria alguna del lugar de donde pudo haberse traído semejante bloque. Dentro de ese palacio había pasillos interminables y grandes anfiteatros donde se ofrecían espectáculos con hombres, leones y elefantes en combate para entretener a los monarcas. Algunas veces, se inundaban estos anfiteatros con aguas extraídas del lago por medio de acueductos colosales, y se celebraban entonces batallas acuáticas o luchas entre nadadores y fieras marinas. No eran menos majestuosos los 17 templos de Sarnath, erigidos en forma de torre con piedras brillantes y multicolores, desconocidas en cualquier otra tierra. El más alto de ellos alcanzaba 1000 codos y en su interior vivía el sumo sacerdote, rodeado de una pompa que solo el rey podía superar. Las estancias del nivel inferior eran tan vastas y ornamentadas como las de los propios palacios, y en ellas se reunían multitudes para rendir culto a Sokalar, a Tamas y a Lobón, los 3 grandes dioses de la ciudad. Sus altares, envueltos siempre en nubes de incienso, se elevaban como tronos dignos de monarcas. Y las imágenes de los dioses eran tan realistas y majestuosas que cualquiera habría jurado que eran ellos mismos, con sus rostros de barba solemne, quienes ocupaban aquellos asientos sagrados. Mediante interminables escaleras de circonio se accedía a la cámara más alta de la torre más elevada, desde donde los sacerdotes observaban, durante el día, la ciudad, las llanuras y el lago extendido a sus pies, y durante la noche, la luna enigmática, los planetas y las estrellas,
cuyos reflejos sobre el agua guardaban secretos antiguos. Allí, en lo más alto, se llevaba a cabo un rito ancestral y reservado, un acto de repudio contra Bokrug, el reptil del lago, y allí mismo se custodiaba el altar de crisolita donde Tar-Anís dejó trazado el signo de la maldición. También eran prodigiosos los jardines creados por Sokar, aquel rey de tiempos antiguos. Se alzaban en pleno corazón de Sarnath y ocupaban una vasta extensión de tierra, encerrados por una alta muralla. Una gigantesca cúpula de cristal los cubría, dejando pasar la luz del sol, de la luna y de los planetas en los días despejados. En los días nublados, esa misma cúpula se iluminaba con figuras resplandecientes que representaban los astros. Durante el verano, una brisa perfumada y fresca recorría los jardines, producida por grandes aspas ocultas, y en invierno, el lugar se mantenía cálido gracias a fuegos escondidos bajo el suelo. Así, allí siempre era primavera. Verdes praderas y macizos de flores multicolores rodeaban riachuelos de fondo brillante y pedregoso, por donde fluía el agua en un murmullo constante, interrumpido aquí y allá por pequeñas cascadas que desembocaban en estanques bordeados de lirios. Cisnes de plumaje blanco se deslizaban sobre sus aguas tranquilas, mientras aves exóticas cantaban en armonía con el fluir del agua. Las orillas se alzaban en terrazas simétricas, adornadas con pérgolas floridas, glorietas, bancos de pórfido y mármol, y pequeños templos donde se podía descansar o rezar a los dioses menores. Cada año, en Sarnath se celebraba una gran festividad para conmemorar la destrucción de la ciudad de Aibi. Durante esos días, el vino, la música, las danzas y los juegos abundaban, y se honraba la memoria de quienes habían vencido a aquellos seres primitivos de formas extrañas. En medio del júbilo, músicos y bailarines, coronados con rosas de los jardines de Sokar, se burlaban de los antiguos dioses y de sus adoradores. Los reyes, por su parte, miraban con desdén las aguas del lago y maldecían los restos de los muertos que dormían bajo su superficie. Más allá de todo lo imaginable fue la fiesta con que se celebró el milenario de la destrucción de Aibi. Durante más de 10 años se había hablado de ella en toda la tierra de Mnar, y cuando por fin llegó el día, acudieron a Sarnath viajeros y príncipes desde Traa, Ilarnek, Cadateron y todas las ciudades conocidas, incluso desde regiones más allá de sus fronteras. Llegaron a lomos de caballos, camellos y elefantes, y para cuando cayó la noche, frente a las murallas de mármol se alzaban ricos pabellones de seda y tiendas humildes por igual. Dentro del gran salón de banquetes, el rey Nargisei, recostado en cojines, se embriagaba con antiguos vinos robados de las bodegas de Pnot. A su alrededor, los nobles reían, comían y bebían sin medida, mientras los esclavos corrían de un lado a otro sirviendo sin descanso. Aquella noche se sirvieron manjares exquisitos, pavos reales traídos desde las colinas lejanas de Implan, talones de camello del desierto de Mnas, nueces y especias de Sidatria y perlas dental disueltas en vinagre de Traa. Había tantas salsas como cocineros en Mnar, y todas habían sido creadas para agradar incluso al paladar más exigente. Pero ningún plato causó tanta expectación como los peces gigantescos del lago, presentados en bandejas de oro tachonadas de rubíes y diamantes. Mientras el banquete proseguía en el palacio, otros celebraban en las calles y en los campos que rodeaban la ciudad. En la torre del gran templo, los sacerdotes gritaban y reían, y en los pabellones exteriores se escuchaban canciones y danzas. Sin embargo, fue el sumo sacerdote Naika quien primero notó las sombras que descendían lentamente desde los cuernos de la luna gibosa, mientras del lago se alzaban nieblas verdosas, extrañas y densas, cubriendo con su bruma siniestra las torres y cúpulas de Sarnath, cuyo destino ya estaba escrito. Los que estaban en las alturas, así como los que permanecían fuera de los muros, vieron luces extrañas sobre las aguas del lago, y notaron que Acurión, la gran roca gris que siempre sobresalía en la orilla, se encontraba ahora casi sumergida. El miedo se propagó de inmediato, vago pero poderoso, y sin saber por qué, los príncipes de Ilarnek y de la remota Rokol desmontaron, recogieron sus pabellones y huyeron a toda prisa, como si un oscuro presentimiento los empujara lejos de Sarnath. Y luego, poco antes de la medianoche, todas las puertas de bronce de Sarnath se abrieron de golpe, y una multitud enloquecida salió disparada por ellas como una marea oscura que se desbordó por la llanura. Al verla, todos los visitantes, príncipes y viajeros por igual, huyeron despavoridos,
pues en los rostros de aquella muchedumbre se leía la locura nacida de un horror insoportable, y sus bocas pronunciaban palabras tan atroces que nadie se detuvo a comprobar si eran ciertas. Algunos, con la mirada perdida por el pánico, gritaban que habían visto algo indescriptible a través de los ventanales del gran salón de banquetes. Decían que allí ya no estaban el rey Nargisei ni sus nobles ni los esclavos, sino una horda de criaturas verdes, sin voz, de ojos saltones, labios colgantes y orejas extrañas, danzando con horribles espasmos mientras sostenían en sus zarpas bandejas de oro con piedras preciosas, de las que brotaban llamas de un fuego que no era de este mundo. Y así, mientras huían a lomos de caballos, camellos y elefantes, los príncipes y viajeros miraron una última vez hacia atrás. Vieron que el lago seguía vomitando nieblas y que Acurión, la gran roca gris, casi había desaparecido bajo las aguas. Por toda la tierra de Mnar y las regiones vecinas corrieron los relatos de aquellos que escaparon de Sarnath, y jamás volvió caravana alguna a dirigirse hacia la ciudad maldita ni a codiciar sus tesoros. Durante mucho tiempo nadie se atrevió a acercarse, y cuando al fin lo hicieron, fueron solo jóvenes valientes, aventureros de cabellos dorados y ojos azules, sin lazos con el pueblo de Mnar. Llegaron atraídos por el deseo de contemplar la maravilla que había sido Sarnath, pero solo encontraron el lago inmenso y tranquilo, con la roca Acurión asomando aún sobre la orilla. No vieron murallas de 300 codos ni torres que tocaran el cielo. Allí donde una vez vivieron 50 millones de almas, ahora solo quedaban ciénagas silenciosas, y en sus aguas se deslizaba, solitario, el abominable reptil de los lagos. Ni rastros de metales preciosos, ni minas, ni templos. La maldición había caído sobre Sarnath. Pero entre los juncos, semienterrado, encontraron un ídolo de piedra verde, antiguo como el tiempo. Era la imagen de Bokrug, el gran saurio acuático. Aquel ídolo fue llevado después al templo de Ilarnek, y desde entonces fue adorado en toda Mnar siempre que el doble cuerno de la luna gibosa asomaba en el cielo. Si te gustó el audiolibro, dale like, suscríbete y compártelo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.